Mi nombre es Álvaro Herrera, soy abogado y soy doctorando en la Universidad UDIMA. Quería agradecer en primer término a el Congreso Nodos la oportunidad que nos da de realizar este tipo de trabajos y estas presentaciones que es muy útil para todos nosotros. El título del trabajo es Fronteras Digitales y Trabajo Transnacional. Es un punto de vista desde el derecho laboral y trata sobre la deslocalización del trabajador digital y la soberanía jurisdiccional. La profunda transformación digital del mercado laboral ha generado nuevas modalidades en la prestación de servicios, cuyo principal efecto es la desvinculación física del trabajador respecto a la sede tradicional de la empresa. Esta deslocalización da lugar al llamado trabajo transnacional o la figura del nómada digital, un trabajador que no solo presta servicios fuera de la sede de la empresa, sino que además puede variar su residencia, lugar de trabajo con frecuencia, superando el concepto tradicional de teletrabajo estable adscrito a un solo domicilio. Es habitual trabajadores que incluso varían su residencia mientras están trabajando. Pueden estar trabajando para una empresa en Madrid, pero están localizados en Marruecos, se van a Bali, luego se van a Estados Unidos o en cualquier otro sitio del mundo, gracias a lo que es la irrupción de las nuevas tecnologías. La dificultad para establecer la soberanía jurídica competente es evidente, ya que en caso de una disputa judicial entre la empresa y el trabajador, la jurisdicción del tribunal para conocer el litigio se vuelve incierta, tanto para la empresa como para el trabajador. La irrupción de nuevas tecnologías da nuevos perfiles del trabajador digital. Tenemos al teletrabajador, al clásico, que ya regula la ley 10/2021 del trabajador a distancia. El teletrabajador internacional o transnacional, en una empresa en un país y presta el servicio desde otro. También con la irrupción de las nuevas tecnologías tenemos el denominado nómada digital, que cambia frecuentemente de país, aunque presta servicios para una empresa que está localizada normalmente en un sitio concreto. Incluso puede prestar servicio o trabajos para uno o varios empleadores. En España existe el visado y la residencia de teletrabajadores internacionales de la Ley 28/2022. El concepto jurídico tradicional del locus laboris ha quedado desvirtuado con la irrupción de las nuevas tecnologías. Los trabajadores pueden prestar sus servicios en diferentes sitios con igual efectividad que si trabajasen en una localidad concreta, en la localidad donde está la empresa. Sin embargo, esta movilidad geográfica constante y cambios frecuentes de la residencia dificultan el lugar habitual y generan una inseguridad jurídica de dónde es el tribunal competente para resolver los posibles conflictos que existan entre el trabajador y la empresa. También puede haber pluralidad de lugares de prestación de servicios por parte del nómada digital, es decir, puede estar prestando servicios en un país, luego se traslada a otro, luego a otro. Entonces, la pregunta surge, ¿cuál es su lugar habitual de trabajo? Crea inseguridades jurídicas a la hora de determinar la prestación del trabajo. La empresa únicamente tiene un componente administrativo de la localidad donde tiene su sede central, ya que el trabajador no presta sus servicios en dicho lugar. Entonces, por tanto, el locus laboris, la prestación habitual del trabajador, el lugar, ha quedado desvirtuada con la irrupción de las nuevas tecnologías, haciéndose patente una problemática jurídica de la soberanía nacional o incluso de la ciudad, del juzgado, que sea competente para determinar los conflictos del trabajador. El marco aplicable europeo, no específicamente al planteamiento que realizamos, porque avanza la tecnología más deprisa que la normativa,
es el Reglamento de Bruselas 1 bis, que regula la competencia judicial internacional y dedica artículos específicos al contrato de trabajo y establece foros de protección para el trabajador como la parte más débil de la relación. El Reglamento de Roma 1 establece la ley aplicable a los contratos internacionales de trabajo, que parte de la autonomía de la voluntad de las partes, pero siempre debe asegurar un nivel mínimo de protección al trabajador. Tampoco hay que olvidar la Directiva 96/71/CE sobre desplazamiento de trabajadores, que garantiza un núcleo duro de derechos en el país de la prestación de los servicios. En cuanto a la jurisprudencia de la Unión Europea, es relevante el asunto Coels, que establece que si un trabajador realiza actividades en varios países, se debe identificar aquel donde ejecuta la mayor parte de sus obligaciones. Aquí el problema está en que es un trabajador en el que presta el servicio en un país concreto, porque es nómada digital o el trabajador transnacional, pero no plantea la posibilidad que el trabajador se desplace constantemente, algo que crea un interrogante jurídico, una inseguridad jurídica. En el asunto Boges se fija que el lugar habitual también se determina por factores como la base operativa o la recepción de las instrucciones al trabajador. En el caso Ryanair, se recalca la importancia de la base de origen, incluso las actividades frecuentemente deslocalizadas. En el caso Mulux, cuando no hay un centro claro de trabajo, se atiende al lugar con mayor vinculación material con el contrato. En el marco normativo español, la competencia se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 22, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con el artículo 10.1. Sin embargo, la competencia territorial del artículo 10.1 es el lugar de prestación de servicios o el domicilio del demandado, superado con creces este concepto con la irrupción del nómada digital y la irrupción del trabajo transnacional. Por eso hay problemas jurídicos no resueltos. La Ley 10/2021 del trabajo a distancia establece derechos y obligaciones en el trabajo, pero la competencia judicial sigue siempre dependiendo de la interpretación de los tribunales. No hay un concepto claro de dónde hay que demandar. El legislador, a nuestro entender, cometió no un fallo, puede ser un fallo, pero sí que una laguna legislativa al dejar sin modificar ni clarificar la regla de competencia territorial general en el ámbito doméstico, aunque introdujo una modificación creando el artículo 138 bis. Podía haber resuelto este problema introduciendo un concepto, una normativa clara del lugar de soberanía, el lugar de competencia de los juzgados. Sin embargo, no se realizó. En la Ley 28/2022 de Teletrabajo Internacional y Nómadas Digitales tampoco hay una regla clara de dónde hay que demandar en situaciones en el que el trabajador no está claro dónde presta sus servicios. Por tanto, hay un vacío jurídico y una inseguridad jurídica en este tema, no resuelto por el legislador. En España, una sentencia del Tribunal Supremo abordó el teletrabajo y la competencia territorial a un trabajador que prestaba sus servicios desde Madrid para una empresa que estaba situada en Las Palmas. Se introdujo un debate de la competencia en Madrid, que es el domicilio del teletrabajador, o en Las Palmas. El Tribunal Supremo indicó que es del domicilio del prestador, del trabajador. Además, es la parte más débil, evitando los desplazamientos, evitando tener que contratar un abogado en otra ciudad. Esto protege siempre al trabajador. ¿Qué ocurre?
que esto nada más que se aborda un concepto que es dónde radica la soberanía jurídica en un territorio nacional. Sin embargo, no hay sentencias de trabajadores que prestan sus servicios en diferentes localidades internacionales. Incluso si el trabajador que prestaba sus servicios en Madrid hubiese cambiado de ubicación constantemente entre Madrid, Gijón, Valencia, etcétera, etcétera, la pregunta sería ¿dónde radicaría el lugar de resolución del conflicto entre la empresa y el trabajador? En este caso, cuando no hay un sitio claro, sería el lugar de la empresa, pero existiría un problema de competencia judicial a la hora de determinar qué juzgados son competentes. Esto a día de hoy no está resuelto. Opciones indicar que existe una laguna legislativa, tanto a nivel nacional como europeo, sobre los trabajadores nómadas digitales o trabajadores transnacionales. Debía de haber una regulación a nivel de la OIT, de la Unión Europea y de España para regular estos temas. La competencia territorial debe seguir al trabajo real, en el trabajo, teletrabajo y trabajo digital. Sin embargo, en el nómada digital, cuando está en varios países, en varios sitios, que sucederá además mucho más habitualmente cada vez que se introduzcan nuevas aplicaciones informáticas, digitales, etcétera, etcétera, pues conllevará una serie de conflictos que se tendrán que determinar y no hay una regla ni una normativa jurídica clara para la resolución de estos conflictos. La relevancia del centro de imputación económico-funcional en los supuestos de alta movilidad es importante y esto a lo mejor podría, digamos, deber de obligarse en el momento de realizar el contrato a dejarlo claro, tanto a la empresa como al trabajador, dónde va a ser el foro para resolver los conflictos entre el trabajador y la empresa. Hay que tener en cuenta que el trabajador, como parte más débil, puede elegir el foro donde donde está prestando los servicios. Pero, ¿qué ocurre cuando es internacional y elige un foro internacional a donde la empresa es gravoso o incluso la normativa jurídica es mucho más favorable al trabajador? También hay que tener en cuenta que puede haber supuestos, digamos, de mala fe. Entonces, todo esto tiene que estar regulado correctamente con unas reglas del juego que todas las partes sepan a la hora de realizar un contrato y a la hora de resolver los posibles conflictos. La deslocalización del trabajador tampoco puede implicar la deslocalización de sus derechos. Es decir, tampoco la empresa puede aprovecharse de dónde está situado el trabajador para evitar que tenga unos derechos menores de los que los trabajadores que están localizados en la empresa o están localizados prestando sus servicios habituales físicamente tienen. No puede tener menos derechos que otros trabajadores. Por eso existe la necesidad de crear una normativa clara sobre esta problemática que día a día seguirá estando y además con la irrupción de las nuevas tecnologías dará lugar a nuevos problemas jurídicos que hay que abordar. Muchas gracias.